Ustedes me dicen, ¿verdad? Si pueden ver la presentación. Por aquí nos quedamos en la clase anterior. Por si hay alguien que hasta hoy asiste a clase, entonces hasta el momento hemos visto tres operaciones. El gradiente de un escalar, la divergencia de un vector, de un campo vectorial, el rotacional de un campo vectorial. La divergencia y el rotacional se aplican a campos vectoriales, el gradiente se aplica a campos escalares. En las tres operaciones aparece el operador del o nabla, que es un operador vectorial. También hemos estudiado propiedades de los vectores, algunas operaciones entre vectores como producto punto, producto cruz, y ya estudiamos el significado de cada una de estas operaciones, qué es un gradiente, qué es una divergencia, qué es un rotor. O sea que a estas alturas ya ustedes tienen que manejar estos conceptos, ¿verdad? Si se les pregunta en la prueba qué es un gradiente o una divergencia o un rotor, ¿verdad? Ustedes ya tienen que manejar bien cómo realizar la operación y también cuál es su significado. ¿Qué es lo que me dice esto? Por ejemplo, de la divergencia y el rotor, ¿qué es lo que me dicen de un vector? La divergencia y el rotor me dicen si el campo nace o muere en un punto, y el rotor me dice si un campo gira, ¿verdad? En torno a un punto, si tiene giros, tiene remolinos. Y el gradiente es sobre un escalar, ¿verdad? El gradiente lo que me dice es en qué dirección ocurre el crecimiento máximo de una función, ¿verdad? De acuerdo, o sea, esas son operaciones importantes del análisis vectorial. Bueno, en la clase de ayer estábamos resolviendo algunos problemas sobre el rotacional. Estas operaciones, tanto el gradiente como la divergencia y el rotacional, son derivadas, ¿verdad? En resumen, son derivadas. Lo que tienen que hacer es derivar, es bastante sencillo. Entonces aquí para aplicar el rotor, esto lo hicimos ayer, simplemente ustedes aplican la fórmula a la función, en este caso del campo vectorial f, y obtienen este resultado que es un vector. Bueno, esto lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces, un ejemplo también sería aplicarle aquí el rotor a esta función f, campo vectorial, ¿verdad? Recuerden que aquí a las funciones vectoriales les decimos campos vectoriales, a las funciones escalares les decimos campos escalares. Bien, entonces, esta sería la fórmula en coordenadas cartesianas para poder encontrar el rotor. Son puras derivadas parciales. Entonces tienen que identificar quién es cada componente. Componente Fz, no hay, ¿verdad? No hay componente F sub z. Aquí solo existe componente X y componente Y. Componente Fy, como ven, componente Fx, la componente Fz es 0. Componente F sub z es 0. Y luego hacer las derivadas. Eso es lo que tenemos que hacer, como ven. Lo que está en rojo, eso se anula, eso desaparece. Solamente lo que aparece en verde es lo que no se hace 0. Al hacer la derivada, las derivadas obtenemos 2z. Bien, aquí todo bien, ¿verdad? Este campo, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se hace? Esto se puede graficar en matemática, ¿verdad? Esto se puede hacer en matemática, ustedes en laboratorio van a aprender. Eh, Aquí tenemos el campo vectorial graficado, 3 dimensiones, como ven arriba, y aquí abajo lo que tenemos es el mapa o sea, es un campo vectorial. Esas flechitas que ustedes ven indican, ¿verdad? Cómo se comporta ese campo. Aquí lo pueden ver. Es muy difícil, ¿verdad? En algunos casos es muy difícil poder ver la figura, el mapa, y poder deducir si el campo tiene rotor o no tiene rotor. En algunos casos es fácil, ¿verdad? Pero en la mayoría, como por ejemplo aquí, es bastante difícil poder, poder verlo así, a simple vista, si este campo tiene rotacional.
Entonces, la manera de hacerlo es matemáticamente, ¿verdad? Calculándolo. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunas propiedades del operador del o nabla. Recuerden que a este operador también se le conoce como operador del. O sea, del. Sí, ¿verdad? Operador nabla u operador del. Es un operador vectorial. Un operador vectorial, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Con este operador nabla podemos construir lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional. Aquí tenemos la operación gradiente, que es el operador del aplicado a un escalar. La función escalar es u o campo escalar. También lo podemos aplicar a un vector de dos maneras, ¿verdad? A través del producto punto o a través del producto vectorial. Cuando se hace a través del producto punto, se le llama divergencia. Lo importante aquí es saber el significado físico, ¿verdad? La divergencia. Recuerden, cuando la divergencia es cero, significa que el campo no está saliendo ni entrando a un punto. Cuando la divergencia es diferente de cero, significa que el campo está entrando o está saliendo de un punto. Si está saliendo de un punto, la divergencia es positiva. Si está entrando a un punto, es negativa. Eso significa, ¿verdad? Físicamente. Si tiene fuentes o sumideros, el campo. Luego está el rotor. Aplicamos el operador nabla al vector, pero a través del producto cruz. En coordenadas cartesianas, lo que tenemos es esto. Es una operación bastante larga, ¿verdad? Esto no tienen que memorizarlo, es difícil. Basta con que apliquen, con que tengan a mano la fórmula, ¿verdad? Bien, pues estas operaciones son algunas en donde interviene el operador del. También con el operador del nosotros podemos construir otro operador llamado laplaciano. Este operador también nos va a servir bastante, pero más adelante, ¿verdad? Cuando vayamos avanzando ya en los capítulos finales de la clase, también en 4.15, nos va a servir, pero no tanto como el operador del, ¿verdad? Este operador no lo vamos a necesitar tanto. Aquí, por ejemplo, fíjense bien, una diferencia entre el operador del y el laplaciano, lo más obvio, es que el operador del es un operador vectorial y el operador laplaciano no es vectorial. Ambos son operadores, son derivadas, pero el operador del es vectorial. Mientras que en quiero decir, el laplaciano no. Como ven, el laplaciano es un operador escalar. Cuando se aplica, por ejemplo, a funciones escalares, obtenemos también un escalar, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el operador laplaciano actuando sobre un campo escalar. Esto sería de esta manera, ¿verdad? Serían derivadas de segundo orden, derivadas parciales de segundo orden, aplicadas a un campo escalar en este caso. ¿Cómo se le llama a...? Bueno, el nombre de algunas operaciones donde aparece este operador es la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. Son ecuaciones famosas, ¿verdad? Que las vamos a estudiar más adelante en el curso, ya cuando vayamos terminando, ¿verdad? La clase. Esta es una ecuación famosa del electromagnetismo y esta otra ecuación también, de las ecuaciones más importantes. La primera ecuación se llama ecuación de Poisson, la segunda se llama ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace, que es muy importante en matemática y física, ¿verdad? De hecho, hay toda una teoría en física, en matemática, que se dedica a esta ecuación, ¿no? O sea, es una ecuación bastante importante. Bueno, entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no, vamos a seguir. El operador laplaciano también puede actuar sobre un vector, ¿verdad? También.
Pero aquí, como ustedes podrán ver, no hay un producto punto ni un producto cruz. Aquí simplemente es una operación normal. No puede haber un producto punto aquí, es absurdo, ¿verdad? Porque el operador laplaciano no es un vector. Entonces, cuando se aplica un vector, la operación queda de esta manera, como lo ven acá. Las derivadas parciales, se aplica el operador a cada componente y se multiplica por su respectivo vector unitario. La verdad que esta operación no la vamos a emplear en esta clase, ¿verdad? Una operación de este tipo no. Bueno, entonces en resumen, propiedades importantes que tienen que ver con el laplaciano. La primera, esto sí es bueno que se lo aprendan de memoria, ¿no? Si es posible, lo que son las identidades vectoriales, algunas identidades, propiedades donde aparecen los operadores. La primera se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la primera? Se llama el producto punto o la divergencia de un rotor. Así se llama. Aquí faltan los corchetes, ¿verdad? Esto se llama la divergencia de un rotor. Fíjense bien, lo que está entre paréntesis es un vector, ¿verdad? Es el rotor de un vector que es un vector. Entonces tenemos la divergencia de un rotor. Esta propiedad la tienen que aprender de memoria. La divergencia de un rotor es cero. No hay excepciones, siempre es cero. Otra propiedad importantísima también, la segunda. ¿Cómo se lee esto? Esto se llama el rotor, el rotacional de un gradiente. Y también es cero. Y se cumple siempre, ¿verdad? No hay excepciones. El rotor de un gradiente es cero. Como les digo, se lo tienen que aprender. Porque estas propiedades las vamos a emplear a cada instante, ¿verdad? En la clase, cuando estemos derivando ecuaciones para obtener resultados, ¿verdad? Y la última es un doble producto cruz. Es el rotor de un rotor. Fíjense bien, la primera era la divergencia de un rotor o rotacional, ¿verdad? Se le puede llamar rotor o rotacional. Y la última es el rotor de un rotor. Pero esta operación última es un poquito difícil poder hacerla, ¿verdad? Hacerla a mano. Entonces, para poder hacer esto, la carpintería, ¿verdad? De toda la operación, se prefiere mejor emplear esta identidad. Expresar el rotor de un rotor de esta forma, en función de producto punto y en función del laplaciano, ¿verdad? Esto se obtiene mediante la aplicación, ¿verdad? O sea, de estos operadores. Ustedes lo pueden decir, comprobar esto es un poco complicado, ¿verdad? Porque las operaciones son bastante largas. Entonces, el primer término que aparece aquí no recibe un nombre en especial. Le podemos decir la divergencia. ¿Qué me da la divergencia? La divergencia me da un escalar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el operador del actuando sobre un escalar. Es un gradiente. Es un gradiente, ¿verdad? Es un vector. Gradiente es un vector. Y el segundo término es el laplaciano actuando sobre un vector, que también es un vector. O sea que los dos resultados, el resultado de esta operación es un vector. ¿De acuerdo? El primer término es un gradiente, porque lo que está entre paréntesis es un escalar. Es el resultado de la divergencia. Y el segundo término es el laplaciano sobre un vector, que eso es un vector. Bueno, esas son algunas propiedades. Es importante que las aprendan, ¿verdad? Que ustedes tomen nota en su cuaderno, vayan haciendo su resumen, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. No sé si tienen preguntas. Bueno, alguna nota ahora. Bueno, vamos a pasar entonces al tema importante de hoy, que es la integral de línea.
aquí ya comenzamos con la parte de integración vectorial, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente es derivación vectorial, derivación con vectores. La divergencia, el rotor, la divergencia y el rotor son derivadas de vectores, ¿verdad? Pues ahora vamos a empezar con el tema de la integración de vectores. Vamos a integrar vectores, que no es nada del otro mundo, ¿verdad? De hecho, algunas cosas ya ustedes ya las saben, ya han visto integrales de línea, lo que pasa es que tal vez no les han dado el nombre correcto, ¿verdad? Por ejemplo, en Física 100 ustedes ya trabajaron con integrales de línea. El trabajo es una integral de línea. ¿Se acuerdan, verdad? Física 100. El trabajo es la integral de línea de la fuerza con el desplazamiento. En las integrales de línea, jóvenes, característica que tienen las integrales de línea, que en el integrando hay un producto punto. Si no hay un producto punto de dos vectores, pues no es una integral de línea. A la integral de línea se le acostumbra a colocar una C, denotando que es una curva, se integra sobre una curva. Y generalmente, esa curva sobre la que se integra, ¿quién se integra sobre la curva? Lo que se integra es el vector, ¿verdad? O sea, este vector F, que en este caso es la fuerza, se evalúa sobre una trayectoria curva, realizando el producto punto con el desplazamiento. Este DDS es un desplazamiento a lo largo de la curva. La curva puede ser cerrada o abierta. ¿Qué pasa si es cerrada? Le colocamos un círculo, ¿verdad? Al símbolo integral. Si la trayectoria es cerrada. Si la curva C es cerrada. Si la curva C es abierta, pues le quitamos este círculo acá. O sea que integrales de línea ustedes ya han hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que no le han llamado como se debe, ¿verdad? Como les decía, en Física 100, cuando ustedes calculaban el trabajo, ustedes empleaban una integral de línea. Y lo que pasa es que ustedes en Física 100, esta integral generalmente la escribían así, ¿ve? Decían de que la fuerza era constante, entonces sacaban la fuerza e integraban el desplazamiento, así. Decían que la fuerza era constante, entonces la sacaban y la integral del desplazamiento es distancia. La integral del desplazamiento es una distancia. Entonces les quedaba que el trabajo era fuerza por distancia. Lo recuerdan, ¿verdad? Pero formalmente el trabajo es una integral de línea. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Donde se emplea la integral de línea. Aquí en 321 nosotros vamos a emplear integrales de línea. Nuestro campo va a ser ya no la fuerza, sino que va a ser el campo eléctrico. Para poder determinar, ¿verdad? O sea, la integral de línea me va a servir para calcular lo que es el trabajo realizado por el campo eléctrico también. O sea, va a ser de gran utilidad para nosotros, ¿verdad? Las integrales de línea. Y también las integrales de superficie. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Bien, entonces vamos a revisar un poco aquí la parte matemática. Nosotros vamos a suponer de que tenemos un campo vectorial A. Estas flechas azules representan el campo vectorial A. Es un campo cualquiera. Por ahora no le vamos a llamar, a llamar de alguna forma especial al campo vectorial, simplemente campo vectorial general. Y en ese campo vectorial, en medio de este campo vectorial, trazamos una curva imaginaria. La curva no tiene que ser real, es una curva imaginaria. Las curvas sobre las que se realiza la integral de línea tienen que tener un sentido. Si no, no se puede hacer. Como ven aquí, la flechita apunta del punto inicial al punto final. La curva puede tener cualquier forma, no importa. Puede ser una línea recta o cualquier otra forma. Igualmente válido. Entonces, característica importante, que en la integral de línea hay un producto interior, un producto punto.
del vector, el campo vectorial con el desplazamiento. ¿De acuerdo? Integramos del punto inicial al punto final, siguiendo ese sentido. Bueno, cuando el punto inicial y el punto final son iguales, entonces la integral debe dar 0, ¿verdad? Punto inicial y final son iguales. En algunos casos, ¿verdad? Cuando el campo, si el campo vectorial es conservativo, tiene que dar 0, si no, no. Bien, entonces continuemos. Vamos a ver. ¿Cómo se desarrolla esto? El producto punto por definición, ¿verdad? De dos vectores es la magnitud de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces aquí ustedes ven la curva imaginaria y ustedes ven un pequeño vector DDS, un pequeño vector de desplazamiento a lo largo de la curva. Ajá, entonces tomamos una línea de campo vectorial y el ángulo formado entre el DDS y el campo vectorial, esta línea, por ejemplo, es un ángulo teta. Es el ángulo entre los dos vectores. Por lo tanto, aquí aparece coseno de teta. Y lo que resta aquí es resolver la integral. Es una integral simple, ¿verdad? Porque es de una variable. Otra cosa importante, jóvenes, cuando nosotros resolvemos integrales de línea, tenemos que integrar en una sola variable. El campo vectorial, ahí es donde va a estar la dificultad, ¿verdad? Porque el campo vectorial puede estar entre variables, en dos variables. Por ejemplo, si el campo vectorial tiene tres variables, x y z, tenemos que elegir una variable de integración. Recuerden que la integral es simple, de una sola variable. Entonces, tenemos que hacer ahí una pequeña álgebra, ¿verdad? Tenemos que hacer álgebra para poder expresar las demás variables en función de una sola. El DDS también, ¿verdad? El DDS puede estar entre variables, x y z. Porque recuerden que esto está en tres dimensiones, ¿verdad? El campo puede estar en tres dimensiones y el desplazamiento puede estar en tres dimensiones. Entonces, la integral se tiene que hacer en una sola variable. ¿De acuerdo? O sea que ahí es donde vamos a tener que hacer bastante trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, como ven aquí, el campo, fíjense bien cuando se va moviendo eso, ¿eh? Se va moviendo la flechita que indica el campo y se va moviendo el desplazamiento. O sea, en pocas palabras, una integral de línea es evaluar el campo a lo largo de una curva. O sea, lo que estamos haciendo aquí nosotros es evaluando el valor del campo vectorial en cada punto de la línea. Eso es lo que se hace. El valor del campo en cada punto de la línea. Como ven ustedes, por ejemplo, el punto inicial y el punto final pueden ser conectados mediante caminos diferentes. Pero lo importante es el punto inicial y final, siempre que el campo sea conservativo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vean, en general, nosotros vamos a tener algo como esto. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que la integral de línea del campo vectorial A, que es el mismo campo en ambas integrales, es diferente cuando yo me muevo a través de la curva C, que está en rojo, y a través de la curva C en verde. Es diferente. En general, ¿verdad? Como les decía, solo cuando el campo es conservativo es que la trayectoria es irrelevante. Lo único que importa es el punto inicial y punto final. Un ejemplo de campo conservativo es la gravedad, ¿verdad? La gravedad es un campo conservativo. O sea, si yo dejo caer un objeto o si yo lanzo un objeto de un punto inicial a un punto final, imagínense lo siguiente. Aquí está el suelo, está una pelota. Aquí está el punto, este punto A. Este es el punto inicial y este es el punto final. Si esta piedra se mueve del punto inicial al punto final a través de una línea recta, la fuerza de gravedad realiza un trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la piedra se mueve siguiendo esta trayectoria? O siguiendo esta trayectoria. Fíjense bien, tengo la trayectoria 1, 2 y 3.
La trayectoria más larga es la 3, la más corta es la 1. Entonces, el trabajo efectuado por el campo gravitacional en este caso es el mismo, porque el campo gravitacional es conservativo. Entonces, cuando un campo es conservativo, no importa la trayectoria. Lo único que importa es el punto inicial y final. Pero esa característica la tienen solo campos conservativos. ¿De acuerdo? Entonces, en general, cuando hablamos de un campo en general, ya sea conservativo o no, entonces vamos a tener algo como esto, ¿verdad? Que las integrales van a ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí lo que tenemos es el desarrollo del integrando, la expansión del integrando, al realizar la operación producto punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos sustituyendo el vector A, el campo vectorial A. Estamos empleando coordenadas cartesianas. El campo vectorial A tiene 3 componentes, X, Y, Z. Y el vector desplazamiento también, 3 componentes, X, Y, Z. Solo que son pequeños diferenciales, ¿verdad? De dx, de dy, de dz. Con su respectivo vector unitario. Entonces aquí simple, lo que tenemos que efectuar es el producto punto. La componente X con la X, la componente Y con la Y y la Z con la Z. ¿Qué pasa si hago la componente X con la Y? Es 0, ¿verdad? Por el producto punto. X punto Y es 0. X punto Z es 0. Recuerden que en los productos puntos, los vectores solo se emparejan consigo mismo. X punto X es 1, X unitario punto X unitario, mientras que X unitario punto Y unitario es 0, porque son perpendiculares. Definición de producto punto. Cuando dos vectores son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es 0. Por eso me queda esto. ¿De acuerdo? Pero aquí es donde viene lo complejo de todo esto. Lo complejo es que nosotros no podemos integrar esto tal y como lo ven aquí. Porque recuerden que la integral es simple, o sea, es una sola variable de integración. No podemos tener 3 variables de integración. Entonces tenemos que convertir las demás variables en términos de una. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con la ecuación de la trayectoria. Por eso es que en las integrales de línea nosotros debemos conocer la ecuación de la trayectoria. La tenemos que conocer. Si no conocemos la ecuación de la trayectoria, no podemos hacer la integral. Sí, no sé si me explico en esa parte. Esta es una curva. Tenemos que conocer cuál es la ecuación que describe esa curva. Y con esa ecuación que describe la curva, vamos a poder expresar una variable en función de la otra. Por ejemplo, si estamos en el plano XY, vamos a tener una curva, por ejemplo, una curva como y igual a x cuadrado, ¿verdad? Y realizamos la integral de línea. Pero y igual a x cuadrado es una curva para la cual ya tenemos que y es igual a x cuadrado. O sea, ya tenemos una variable en función de la otra, ¿verdad? Y como función de x. Entonces, esto me va a permitir a mí hacer el cambio de variable aquí, para que en el integrando todo aparezca en función de una sola variable, ya sea x o y. Si estamos en 2 dimensiones, ¿verdad? Ya si estamos en 3 dimensiones, es un poquito más complejo. Bien, vamos a ver, ¿verdad?, los ejemplos para que ustedes puedan ver esa parte de una mejor manera. Bien, entonces al evaluar esta integral, debemos recordar, ¿verdad?, que las coordenadas x, y, z están relacionadas entre sí por la ecuación de la curva. Bueno, vamos a ver este ejemplo para que ustedes puedan ir familiarizándose con estas operaciones. No sé, hasta el momento tienen alguna pregunta.
solo tengo una pregunta. Es que fíjese Ajá, que, dígame, fíjese que casi no le escucho. es que fíjese que a mí se me descargó la computadora, entonces no sé si eso lo toma en cuenta el sistema, porque se lo estuve como fuera como 5 minutos. Ah, que se salió de la reunión. Sí, como 5 minutos porque me descargó la computadora. No, Sé pero si... no importa. Si usted permanece acá, no importa. Sí, siempre va a aparecer en la lista. Si alguien de ustedes, ¿verdad? Se le va la energía, se queda sin internet. Si usted vuelve a ingresar, va a aparecer, lo que pasa es que va a aparecer 2 veces en la lista. Ah, Pero ok. siempre va a aparecer. Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces veamos. Aquí tenemos, en este ejemplo, vamos a trabajar en el plano XY, ¿verdad? Para hacerlo un poco más fácil. Tenemos que calcular la integral de línea de esta función. Es un campo vectorial, jóvenes. Aquí B, la V, es un campo vectorial en 2 dimensiones, ¿verdad? X tiene 2 componentes, X y Y. Vamos a calcular la integral de línea desde el punto A al punto B, a lo largo de las trayectorias 1 y 2, mostrada en la figura. Fíjense bien, el punto inicial es el A, el punto final es el B. Pero quieren que calculemos la integral de línea a través de 2 trayectorias diferentes, la 1 y la 2. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo comenzamos aquí? Primero, elegimos integrar a lo largo de una trayectoria. En este caso elegimos primero la 1, la trayectoria 1. Fíjense bien, la trayectoria 1 consta de 2 partes. Son dos partes. La parte que está en rojo y la parte que está en negro. Son 2 caminos que conectan A y B. Entonces, cada parte es descrita por una función diferente. Por ejemplo, el tramo horizontal, el rojo, como ustedes ven, el tramo que está en rojo, que es el tramo horizontal, es descrito por esta ecuación. Esta es la ecuación de la trayectoria. Y es la recta Y igual a 1. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Por qué la ecuación de la trayectoria es esto? Fíjense que en algunos problemas la ecuación de la trayectoria no es ningún problema, o sea, es muy fácil verla. En otros casos la ecuación de la trayectoria la van a tener que buscar, ¿verdad? La van a tener que construir ustedes. Pero en este caso es bastante obvio, es una línea horizontal. Una línea horizontal en el plano XY es una recta Y igual a la constante. En este caso, Y igual a 1. Cuando la línea es vertical, la ecuación de la trayectoria es X igual a, en este caso, X igual a 2, ¿verdad? Esas son las ecuaciones de la trayectoria. Entonces, ya tengo el campo vectorial. Este campo vectorial lo vamos a evaluar a lo largo de la trayectoria, que es imaginaria. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, vayan recordando los pasos, ¿verdad?, que vamos a seguir. Antes de hacer la integral de línea, primero tenemos que conocer la ecuación de la trayectoria, tenemos que conocer el campo vectorial, la ecuación de la trayectoria. Siguiente, el segundo paso sería evaluar la trayectoria, la ecuación de la trayectoria, evaluarla en el campo vectorial, o sea, sustituir Y igual a 1 en este campo vectorial. O si fuese Y igual a X, sustituir Y por X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí fíjense, ya sustituí 1 aquí, es 1. Sustituimos 1 aquí, es 1 más 1, que es 2. Me queda 2 por 2, ¿verdad?, que es 4. Me queda X unitario más 4X por Y unitario. Este es el campo evaluado en la trayectoria horizontal. Bien, seguimos. Ahora vamos con el vector desplazamiento. ¿Qué sucede con el vector desplazamiento? Recuerden, miren, el vector desplazamiento, jóvenes, en coordenadas cartesianas,
Recuerden que se acostumbra a escribir como un DDS, aunque también se puede escribir como un DDR, es lo mismo, ¿verdad? Ambos son elementos de línea o vectores de desplazamiento. El elemento de línea en coordenadas cartesianas es fácil, ¿verdad? D de X en X, más D de Y en 3 dimensiones, ¿verdad? Más D de Z en Z. Esto se lo tienen que memorizar. Este es el elemento de línea en cartesianas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense bien. El elemento de línea, como estamos en 2 dimensiones, no tomamos en cuenta la componente Z. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo d de x en x más d de y en y. Pero la componente de d de y va a ser 0. ¿Por qué? Porque tanto en el vector como en el elemento de línea nosotros tenemos que hacer uso de la ecuación de la trayectoria. Tenemos que emplearla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la integral tiene que quedar en función de una sola variable. No podemos integrar una integral simple en 2 variables, ¿verdad? Cuando una integral es de 2 variables, es una integral doble. Es una integral de superficie. Cuando es de 3 variables, es volumen, ¿verdad? Esta es una integral simple de una variable. Entonces, ¿qué pasa aquí? El d de y, como y, vamos a ver. Como y es igual a 1, ¿quién es d de y? Es 0. Es 0. Simple, ¿verdad? Entonces, d de y es 0. Entonces me queda que el elemento de línea es simplemente d de x en x, tal y como queríamos. El elemento de línea, como ven ustedes, queda en función de una sola variable, x, y el vector evaluado, como ven acá, el vector evaluado es esto, se sustituye aquí, y el elemento de línea se sustituye acá. Se realiza el producto punto. Ahora, ese es el siguiente paso. Vayan recordando los pasos. Primero, tenemos que tener el campo vectorial y el vector desplazamiento. Luego la ecuación de la trayectoria. Después la ecuación de la trayectoria la evaluamos en el campo vectorial y en el elemento de línea. Luego hacemos el producto punto del vector con el elemento de línea. Aquí, como pueden ver, al hacer el producto punto, la primer componente x punto x es 1, mientras que y punto x es 0. De manera que solo me va a quedar una componente al final. Solo me va a quedar una componente, miren. X punto x. Al hacer el producto me queda d de x. Mientras que 4x, y unitario, punto d de x, x unitario es 0. Es 0 porque y punto x es 0. ¿De acuerdo? Y me queda eso, que es 1. Fíjense bien los límites de integración, jóvenes. La integral es de una sola variable. La integral es de x, evaluada de 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Estamos integrando en x. Fíjense bien, en x voy de 1 a 2. Voy siguiendo la trayectoria, fíjense bien. Ponemos primero el límite de integración inferior es 1 y el límite de integración superior es 2. Aquí estamos siguiendo la flecha. Según la trayectoria, yo voy de A a B. O sea, siguiendo la flecha, miren, siguiendo la flecha. Voy de 1 a 2. Si la flechita fuese al revés, o sea, si el punto inicial fuese B y el punto final fuese A, la flecha iría al revés y aquí los límites cambiarían. Iríamos de 2. Iríamos de 2 a 1. Ese sería el cambio. Lo demás quedaría igual, solo los límites cambiarían. Si cambiamos la dirección de la flecha, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y al hacer la integral aquí, de dx de 1 a 2, el resultado es 1. Bien, esto solo es para el primer tramo, ¿verdad? El tramo de 1 a 2. Ahora falta el tramo vertical. No sé si tienen alguna pregunta con esto.
No hay preguntas. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Algunas personas, cuando hacen integrales de línea, eligen, como la integral de línea tiene que tener un sentido, algunas personas prefieren ponerle el sentido en el desplazamiento de ds, pero eso no es recomendable. Lo mejor es poner el sentido en los límites de integración. O sea, los límites de integración me indican en qué dirección voy. ¿De acuerdo? Yo aquí voy de 1 a 2, no de 2 a 1. Entonces, otra opción es en el DDS, ¿verdad? Ponerle un signo, ya sea más o menos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que nos entendamos, ¿verdad? Supongamos de que el punto inicial es B y el punto final es A, entonces la flecha va así. Entonces integraríamos en este caso de 2 a 1. Entonces yo puedo decir de que como voy de 2 a 1, voy en la dirección negativa de X, ¿verdad? Voy hacia la izquierda. Entonces en el DDS yo podría escribir algo así, ¿ve? Podría poner d de X en la dirección de menos X más d de Y en d de Y. ¿De acuerdo? O sea, aquí estoy poniéndole, aquí es X. Estoy poniéndole un signo menos a la X, miren. Porque la dirección, según la flecha, va a la izquierda. Entonces, en la dirección negativa de X. Al colocarle este signo, ya no hace falta que ustedes integren de 2 a 1. Ustedes tienen que integrar tal y como está aquí. Tienen que poner de 1 a 2. Integrarían, en este caso, integrarían siempre de 1 a 2, pero les quedaría aquí, les quedaría X más 4X y unitario punto d de X menos X. No sé si me explico con este ejemplo que les estoy dando, jóvenes. Esto es en caso de que la integral fuese al revés, ¿verdad? De que fuésemos de B a A en lugar de A a B. Entonces, hay personas que prefieren hacer la integral de línea así, ¿verdad? Colocándole el signo menos al desplazamiento para indicar la dirección. Esto está correcto. Pero la forma más correcta, como les decía, es dejar el desplazamiento siempre positivo, así como lo trabajamos aquí, y colocarle la dirección, el sentido de integración, a los límites. Integrar de 2 a 1. Porque voy de B hasta A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso estamos bien, ¿verdad? Porque aquí la dirección es de A a B. Entonces, esto está correcto. Bien, no sé si tienen preguntas. Seguimos. Bueno, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Pero vamos a, por lo menos voy a encaminar esta parte. En esta segunda parte, la otra parte, la trayectoria vertical, lo primero es la ecuación de la trayectoria. Ahora es una recta vertical. La recta vertical es x igual a 2. Es una línea recta, x igual a 2. Entonces, segundo paso es sustituir x igual a 2 en el vector y también en el elemento de línea. Entonces, eso es lo que hacemos, miren. Sustituir x igual a 2 aquí. Al sustituirlo me queda esto. Después el elemento de línea. Como x es igual a 2, el d de x es 0. Porque x es constante. Siempre que sea constante, el diferencial va a ser 0. Entonces ahora el diferencial de línea queda en función de y. Significa que la integral va a ser en y. Siempre en una sola variable, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, siguiente paso. Realizar el producto punto del vector con el elemento de línea.
realizamos el producto punto. X punto Y, 0. Y punto Y, 1. Me queda 4Y más 4 por D de Y. Fíjense bien, en la integral de línea hay un producto punto. ¿Qué es lo que obtenemos de un producto punto? Un escalar. O sea, fíjense bien, jóvenes, estamos hablando de integración vectorial. Hay integrales vectoriales que me devuelven un vector y hay integrales vectoriales que me devuelven un producto, un escalar. Entonces, la integral de línea, ¿qué resulta de la integral de línea? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. Un escalar, exactamente, porque hay un producto punto, lo que resulta es un escalar. Ese escalar significa ¿qué? Significa el valor del campo en una trayectoria. El valor del campo en una trayectoria, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del trabajo, era la integral de fuerza sobre una línea. El valor de la fuerza sobre una trayectoria. La unidad de eso era el joule, ¿verdad? Unidad de trabajo, el joule. Siempre que hagamos una integral de línea, el resultado tiene que tener unidades, ¿verdad? Bien. Entonces, acá, fíjense bien, estamos integrando en Y. En el tramo anterior estábamos integrando en X, ahora estamos integrando en Y. Siempre una variable. Entonces, los límites de integración serían de 1 a 2, pero en Y. Fíjense bien, estamos en Y. Voy de 1 a 2. Al hacer esta integral, que es bastante fácil, da 4Y es 4y cuadrado entre 2, ¿verdad? Es 2y al cuadrado. El segundo término es 4y, evaluado de 1 a 2, esto da. Aquí da 8 más 8 menos 2 más 4. Y el resultado final es 10. Es positivo. El paso final, jóvenes, es sumar. Como la trayectoria 1 que ustedes ven aquí consta de dos tramos, uno horizontal y uno vertical, entonces al final solo se suma. Se suman las dos integrales, como ven ustedes la notación que estamos empleando. Para ir de A a B, la integral de A a B es dividida en dos partes. Aquí tenemos un par ordenado, 1,1, 2,2. Esto se divide en dos integrales, esta y esta. La integral del punto 1,1, que es este par ordenado 1,1, al par ordenado 2,1 y de 2,1 a 2,2. Fíjense bien, el punto inicial es 1,1, es este punto, el punto A. El punto final es 2,2, es este punto, el punto B. El punto intermedio es 2,1. Fíjense bien, voy de 1,1 a 2,1 y de 2,1 a 2,2. La primera integral nos dio 1 y la segunda 10, de manera que el resultado final es 11. Ese es el resultado. ¿Qué significa ese número 11? Significa el valor del campo vectorial en la trayectoria. En la siguiente trayectoria, que es una línea recta, que es esta que ven aquí, en esta trayectoria la integral va a tener otro valor, a menos que el campo sea conservativo, ¿verdad? Si este campo fuese conservativo, entonces el resultado sería el mismo. Pero bueno, eso de campos conservativos, hay una prueba para saber si es conservativo. Me estaría adelantando mucho, ¿verdad? Aunque, bueno, es fácil saber si un campo es conservativo. La prueba es aplicarle el rotacional. Si ustedes quieren saber si este campo es conservativo, le aplican el rotacional. Si el rotacional es 0, significa que el campo es conservativo. Entonces, en ese caso, la integral a través de cualquier trayectoria que conecte dos puntos va a ser la misma. Va a ser igual. Pero eso lo vamos a dejar para después, ¿verdad? Vamos a entrar en detalles más adelante. Por ahora, jóvenes, me voy a quedar por aquí. No sé si tienen preguntas. No sé si hay preguntas. Ingeniero. Ajá, díganme.
Quería preguntar acerca de los ejercicios sugeridos, si también son parte de una tarea acumulativa o si solo son para practicar.